Bienvenidos todos a esta nueva edición de Podcast en poptabano.com, esta hermosa dimensión donde distintas expresiones audiovisuales se unen en todos sus lados. En esta oportunidad yo quisiera partir este podcast con una pregunta. ¿Qué pasó con estas empresas innovadoras con respecto a distintos formatos audiovisuales, tanto como cine, videojuegos, música, y que estas fueron desapareciendo a lo largo del tiempo o, por qué no, cambiando de formato editorial? Para bien o para mal. Eso es lo que vamos a ver en esta edición de podcast de ¿Qué pasó con? En esta oportunidad quisiera hacer esta pregunta con una empresa bastante conocida, dueña de los iconos Donkey Kong Country, GoldenEye, Killer Instinct y muchos otros títulos que podemos nombrar, la empresa británica Rareware. Esta empresa británica Rareware fue fundada en el año 1985, no con este nombre, sino que fue fundada con el nombre de Ashby Computers and Graphics Limitada. Esta empresa se dedicaba a desarrollar videojuegos de 8 bits para lo que en ese tiempo eran las computadoras de casa o home computers, conocida el modelo ZX Spectrum y muchos otros modelos de computadoras caseras que no son lo que son ahora, eran computadoras de cálculo único, de poca capacidad de conteo y con juegos muy básicos. Por lo tanto, los juegos tenían que ser muy innovadores con respecto a la intención que esta entregaba. Esta empresa de los hermanos Tim and Chris Stamper lanzaron un videojuego llamado Jetpack, un juego de 8 bits que fue el que los sacó del anonimato. Un anonimato que ellos tuvieron por muy poco tiempo y que al salir de este lograron un partnership, pero un partnership no con cualquier empresa, sino con Nintendo Japón. Este partnership lo lograron más bien en el año 93-94 y en esta época ellos estaban desarrollando videojuegos para Nintendo, para la consola NES en particular, no como empresa, sino como una filial que apoyaba distintos desarrollos de videojuegos para otras empresas de la compañía Nintendo. Uno de estos casos es el videojuego Battletoads, que no es de la empresa Rareware en ese tiempo, sino que es de Tradewest, pero este videojuego fue uno con los cuales se consolidó estos hermanos dentro de la industria de Nintendo en particular. Ya al pasar de la época del Nintendo y apoyando ya distintos videojuegos dentro de esta compañía, se lanzaron como Rareware, ya como empresa como tal desarrolladora, y lo hicieron a lo grande. Lo hicieron a lo grande porque ellos desarrollaron como su primer videojuego para la consola Super Nintendo el videojuego Donkey Kong Country, uno de los juegos más memorables, yo creo, en el consciente colectivo de todos nosotros. Este videojuego fue una innovación total, no solamente por su gameplay o por lo divertido que era, sino por la gráfica que nos entregaba, porque era uno de los pocos videojuegos que utilizaba al 100% su consola. En esta época todavía existía los vestigios de la consola Nintendo NES, por lo tanto el Super Nintendo era una innovación y obviamente no era tan asequible, por tanto tenía que ser muy atractivo los juegos con que se lanzaban. En ese tiempo se lanzó Super Mario Bros. Este videojuego aprovechaba gran parte de las capacidades de la consola, pero no al 100%. Luego llegó este lanzamiento de Donkey Kong y fue un estallido este videojuego, la cual puso a la empresa Rare como ya una empresa filial pilar de la empresa Nintendo. Pero nosotros ya conocemos bastante la historia de Donkey Kong. Aunque ustedes no lo crean, el videojuego no marcó tanto a Rareware, sino fue otro videojuego muy distinto el que marcó a Rareware en esa época. Y me refiero al videojuego Killer Instinct. Este videojuego Killer Instinct, ¿por qué marcó tanto en esa época? Tenemos que entender que en esa época Capcom estaba bombardeándonos con sus videojuegos de pelea Street Fighter en sus distintas ediciones, 2, 2 Turbo, World Championship, Championship Edition y otras ediciones más que podemos nombrar. Eran una revolución con respecto a los videojuegos fighting, pero Killer Instinct fue una revolución no tanto porque hiciera una competencia de Street Fighter, sino más bien por su modo de gameplay, ya que introduce un concepto que ya venía gestándose en otros videojuegos muy sutilmente, pero que ellos, podríamos decir, lo patentaron: el concepto del combo. Esta combinación de golpes para hacer una cantidad de daño específica o mayor o más elegante a tu oponente, y esta también entrelazado con movimientos finales. Estos movimientos finales obviamente podemos nombrar casos anteriores como Mortal Kombat, que ya tenían movimientos finales, pero este juego Killer Instinct lo relaciona con los movimientos combo y hacen un link completo, lo que hace un juego disfrutable para esa época y una innovación total para los que lo jugamos por primera vez en esa época. Uno puede pensar, luego de haber lanzado dos juegos tan
íconos en una empresa, esta empresa debería verse establecido, pero para nuestro mal, esta empresa no logró continuar inercia de innovación dentro de la empresa de Nintendo. Por lo tanto, terminó su época de Super Nintendo sacando secuelas de Donkey Kong e inclusive de otros juegos en la cual participó, y vuelve la era del Nintendo 64, donde lanzan su último juego desarrollado, el videojuego Perfect Dark, uno de los más conocidos. Obviamente hay otros que desarrolló, podemos nombrar el caso de Banjo-Kazooie, pero podemos decir que el último videojuego que ellos desarrollaron por completo fue el caso Perfect Dark. Ya teniendo este caso de Perfect Dark, ya estaban teniendo ya un poco de problemas editoriales con Nintendo, ya que ellos querían juegos tal vez más comerciales que innovadores. Por lo tanto, los fundadores Tim and Chris, este concepto les fue en contra y ya no lo aceptaban. Por tanto, decidieron buscar un partnership por otra parte, y es ahí donde se encuentran con la era Microsoft. Pero en esta era Microsoft, ellos se encuentran que ellos no querían una relación de partnership, sino que querían una adquisición. Por lo tanto, se negocia con Rareware, y esta empresa multinacional del software Microsoft adquiere la empresa Rareware como una empresa subsidiaria. Ya en esta época estaba completamente quebrada la escena editorial y creativa dentro de la empresa Rareware. Por lo tanto, se empieza a trabajar a la rápida, trabajando de una forma no como era Rareware de antes, sino con muchas trabas. Ya con esa problemática editoriales, los mismos fundadores de Rareware, los hermanos Tim and Chris, decidieron retirarse de esta empresa y llevarse gran parte de su grupo creativo, diciendo que ellos iban en busca de otras oportunidades. Y es así como esta empresa Rareware cambia su forma de trabajar y cae lo que es ahora, que es una empresa que simplemente desarrolla tecnologías para Kinect. Ya en esa época, con la lejanía de Rareware, empezaron muchas preguntas de parte de los medios. Hay muchos ex empleados de Rare que, por decirlo de alguna manera, empezaron a desclasificar información con respecto a la adquisición de Microsoft y cómo fueron cambiando las cosas dentro de la misma empresa. Fuera de todas las polémicas que esta cause, y ya de lo que es Rareware ahora en la actualidad, podemos dejar un poco el espacio de qué es lo que nos viene ahora los hermanos Tim and Chris con esta nueva búsqueda de oportunidades. ¿Qué nos traerán ahora? Les dejo esa pregunta en esta nueva edición de podcast de ¿qué pasó con? ¿Qué harán estos nuevos hermanos Tim and Chris? ¿Cuáles son los rumores? ¿Qué es lo nuevo que se vendrá? ¿Y qué es lo que quisieran que apareciera de las manos de estos hermanos? Por favor, dejen los comentarios respondiendo a esta pregunta en la misma entrada de la página poptauno.com y también en la caja de comentarios de YouTube, donde estará disponible este video. Bueno, espero que hayan disfrutado esta nueva edición de podcast que pasó con estas empresas innovadoras de los años 90 y 80 y un poquito de los 2000 también, por qué no decirlo. Sigan disfrutando el material de poptauno.com, este universo hermoso donde las distintas expresiones audiovisuales se unen en todos sus lados.